Ahora mismo esto es el fin de la guerra. Zelensky anunció algo increíble. La decisión sobre Donbass ya está sobre la mesa. La bomba ha explotado. Trump tomó una decisión inesperada. El ejército de Putin fue atrapado en una trampa infernal. Montones de bajas, el equipo hecho trizas. Pokrovsk enterró a los rusos. De manera urgente, Chequia derrumbó el frente contra Putin. Toneladas de municiones ya se dirigen al frente. La cadena de la muerte ha sido puesta en marcha. En el Kremlin gritaron al escuchar esto. Los Vengadores de Hierro salieron a la caza, causando sensación. Los drones baratos en las Fuerzas Armadas están obrando milagros. Cientos de objetivos fueron destruidos en una sola noche. Ucrania, en estos mismos momentos, está cambiando el curso de la guerra. Lukashenko está urgentemente al borde del abismo. Conmoción en Minsk para los rusos se convirtió en una pesadilla. Las sanciones están destrozando a Bielorrusia y el padre decidió tomar una medida desesperada. Quedarás sorprendido cuando lo escuches. Un nuevo cuchillo en la espalda de Putin. Siria se niega a bailar al son del Kremlin. Sensación desde Moscú. El golpe nos llegó desde donde menos lo esperábamos. De todo esto hablaremos a continuación en nuestro programa Punto Caliente. Sensación, Zelensky declaró que el final de la guerra podría estar más cerca de lo que parece. La reunión en Budapest podría convertirse en un punto de inflexión. Se ha tomado una decisión sobre el Donbass. Un shock, y eso lo cambia todo. ¿Qué se está preparando tras bastidores y podría esta reunión cambiar el rumbo de la guerra? Mirar. Donbass es un territorio que Arefilla lleva más de 10 años intentando arrebatarle a Ucrania. Primero de manera híbrida, con ayuda de militantes y mercenarios, luego abiertamente. Desatar una guerra a gran escala contra Ucrania. Y ahora, después de cientos de ciudades destruidas y miles de víctimas, la cuestión del Donbass se convierte casi en la principal piedra de tropiezo en las futuras negociaciones entre Ucrania y Rusia. No le vamos a regalar nada al agresor, no les vamos a perdonar nada. Vemos claramente que Rusia es una amenaza a largo plazo. Sin embargo, en los intentos de terminar rápidamente la guerra, desde el otro lado del océano vuelven a ejercer presión. Donald Trump declaró que el Donbass debe ser dividido y que la mayor parte de este territorio quedará bajo control del Kremlin. Que se quede como está. Ahora está dividido. Creo que el 78% del territorio ya está ocupado por Rusia. Dejen todo como está ahora. Más adelante pueden discutir algo y llegar a un acuerdo. Pero yo dije que hay que dividir y detenerse en la línea del frente. Irse a casa, dejar de luchar, dejar de matar gente. Al mismo tiempo, Trump desmintió la información del artículo de The Financial Times publicado el 19 de octubre. La publicación afirmaba que el presidente estadounidense supuestamente instó al líder ucraniano a entregar todo el Donbass, añadiendo que, de lo contrario, el dictador ruso destruiría Ucrania. ¿Le dijo usted que debía entregar toda la región del Donbass a Rusia? No, nunca hablamos de eso. Creemos que simplemente deberían detenerse donde están ahora. En las líneas del frente. Ahora tienen una línea del frente. Todo lo demás es muy difícil de discutir. Si se trata de decir, tú tomas esto, nosotros tomamos aquello, hay demasiadas opciones. Por eso digo que deberían detenerse ahora mismo en la línea del frente. Irse a casa, dejar de matar gente y ya está. Mientras tanto, en el Instituto para el Estudio de la Guerra están convencidos de que ceder todo el territorio de Donbass al control de Rusia, como exige el del búnker, crearía para el agresor las condiciones para reanudar las hostilidades y atacar a los ucranianos desde posiciones más ventajosas en el momento que les resulte conveniente. Dos altos funcionarios informaron a The Washington Post en un artículo publicado el 18 de octubre que Putin le dijo al presidente de EU, Trump, el 16 de octubre, que Ucrania debía ceder la parte restante no ocupada de la región de Donetsk a Rusia como condición para poner fin a la guerra y que él estaría dispuesto a entregar partes de las regiones ocupadas de Zaporilla y Jersón a cambio de esto. Las condiciones exactas de la propuesta reportada de Putin no están claras. Es posible que Putin se refiriera a las partes de las regiones de Zaporilla y Jersón controladas por Ucrania, que Rusia anexó ilegalmente y no ocupa. Los expertos advierten que, incluso si Ucrania acepta tales condiciones, Rusia obtendría una ventaja desproporcionada. La región de Donetsk contiene territorios de importancia estratégica para la defensa y la base industrial de defensa de Ucrania, incluyendo un cinturón fortificado, la principal línea de defensa desde 2014,
que Ucrania ha convertido en un importante centro logístico e industrial de defensa. Entendiendo la imposibilidad de resolver la situación en la región de Donetsk a favor de Rusia por medios militares, a pesar de que los combates continúan actualmente. En el propio Pokrovsk, sin embargo, Rusia está atascada en los últimos meses está atascada a pesar de la operación de Dobropilia, con grandes pérdidas, con menos entusiasmo para dar un paso decisivo respecto a la región de Donetsk y así sucesivamente. Por eso probablemente el aspecto positivo es que Putin ya ha pasado, saben, por las 5 etapas previas a la muerte. Después de la negación categórica, ya está negociando. Y posiblemente esto en realidad complica el panorama de las negociaciones, porque la negociación es precisamente el ámbito donde Trump siente su implicación directa y su deseo de llevarla hasta cierto límite, ya sea en forma de un acuerdo verbal o escrito. Al finalizar al menos el alto el fuego o al terminar la guerra ruso-ucraniana, él siente cada vez más la tentación y el entusiasmo de encontrar, en las negociaciones, una solución de compromiso más o menos clara. Y mientras Trump y Putin intentan llegar a un acuerdo sin Ucrania, Volodymyr Zelensky lo dejó muy claro. La transferencia a la Federación Rusa de territorios adicionales no ocupados está descartada. Además, el mandatario ucraniano está dispuesto a unirse a la próxima reunión entre Trump y Putin en Budapest. Estoy de acuerdo en que si queremos detener esta guerra y pasar urgentemente a negociaciones de paz por la vía diplomática, debemos quedarnos donde estamos y no darle a Putin nada adicional solo porque él lo quiere, porque él es un terrorista. Si realmente queremos una paz justa y duradera, necesitamos a ambas partes de esta tragedia. ¿Cómo puede haber acuerdos sobre nosotros sin nosotros? En estos momentos el apocalipsis está ocurriendo en el Donbass. El ejército ruso se ahoga en sangre. Una batalla increíble que se ha convertido en una pesadilla para el ocupante. El enemigo fue simplemente reducido a polvo. Pokrovsk se ha convertido en la tumba del ejército de Putin. Todos los detalles impactantes los verán a continuación. Las batallas por Pokrovsk llevan más de un año. Durante este tiempo, el ejército de ocupación se ha roto todos los dientes, pero no ha tomado la ciudad, desde donde están a un paso del final de la frontera sur de la región de Donetsk. La dirección de Pokrovsk es prioritaria para Putin. Aquí trasladó a 120.000 soldados de su ejército de ocupación. En la dirección de Pokrovsk, los ocupantes cambiaron su táctica de combate. Se trata del uso de columnas mecanizadas en los asaltos a las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. No se había observado una táctica similar en los últimos meses hasta medio año. Cabe destacar que el cambio de táctica está relacionado, en primer lugar, con el cambio de las condiciones climáticas. Es decir, los ocupantes cuentan con que el clima lluvioso del otoño reducirá significativamente la actividad de los drones FPV ucranianos. Desde agosto de este año, las fuerzas de defensa de Ucrania no solo lograron proteger Pokrovsk y las localidades cercanas. Los defensores ucranianos liberaron casi 183 kilómetros cuadrados y limpiaron otros 230 kilómetros cuadrados del enemigo. Además, los combatientes ucranianos neutralizaron al menos a 13.945 invasores rusos. De ellos, 8.402 son bajas irreversibles, 5.419 heridos y 124 prisioneros. Asimismo, los ocupantes perdieron casi 1.300 unidades de equipo y armamento. De esa cantidad de vehículos blindados, no solo son tanques, también son BMP, BTR, hasta las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania. Como máximo llegará el 20%. Y en consecuencia la misma cantidad de tropas aerotransportadas, es decir, de personal. Los ocupantes utilizan esta táctica principalmente para resolver tareas de carácter político. Ni siquiera se trata de un componente militar.
El dictador ruso necesita, antes del inicio del proceso de negociaciones en Hungría, mostrar a Estados Unidos una supuesta existencia de éxitos tácticos del ejército de ocupación. A pesar de la pérdida y la escasez de personal, hace unos días un grupo enemigo de sabotaje y reconocimiento logró penetrar en el centro de Pokrovsk. Los medios locales informan que durante su avance, los rusos recurrieron a la violación del derecho internacional humanitario y mataron a civiles de la ciudad. Esto ocurrió en la zona de la estación de tren. Una mujer fue salvada milagrosamente por un habitante local. Lamentablemente, los ocupantes utilizan cada vez más a los habitantes de Pokrovsk como escudos humanos, o simplemente disparan a personas desarmadas directamente en las calles de su propia ciudad. Sin embargo, los ucranianos defienden con dignidad y eliminan al enemigo incluso antes de que llegue a Pokrovsk. En este video, los defensores de Pokrovsk neutralizaron con un solo dron FPV a 10 ocupantes que se desplazaban de noche en un camión cerca de Selidove. El enemigo sigue atacando los puntos débiles y sondeando la defensa ucraniana en Mirnograd, en el distrito de Pokrovsk. Un pequeño grupo de ocupantes logró irrumpir en la ciudad, pero fue destruido de inmediato por los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La dificultad para neutralizar los grupos de sabotaje rusos radica en que ellos utilizan A, la infraestructura urbana, B, a la población local como escudo humano. Esto es lo que genera problemas adicionales para las fuerzas de defensa de Ucrania a la hora de neutralizar a los asaltantes rusos. Pero cabe señalar que, según los propios datos de la parte rusa, la esperanza de vida promedio de un asaltante ruso es de aproximadamente 12 días. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, está convencido de que Rusia no está interesada en el desarrollo de las zonas ocupadas del Donbass y que solo utilizará los territorios capturados para acciones demostrativas bajo el lema «Hemos ganado la guerra». Además, el comandante en jefe supremo declaró que Ucrania quiere terminar la guerra de manera justa y segura. ¡Increíble! Los drones ucranianos baratos están obrando milagros y los Vengadores de Hierro ya están quebrando a Rusia. En una sola noche, cientos de objetivos enemigos fueron destruidos de inmediato. ¿Cómo Ucrania está cambiando el curso de la guerra con tecnologías de bajo costo? Mírenlo en el reportaje. A una velocidad de más de 300 kilómetros por hora. Estas son las características de movimiento del dron interceptor ucraniano Sting. El objetivo principal de este pequeño es destruir los Shahed rusos que el Kremlin lanza sobre Ucrania por cientos. El Sting es completamente un producto de la industria militar ucraniana. Su costo es de unos $2.500, lo que es varias veces más barato que los Shahed rusos. Esto es lo que hace que este dron interceptor sea insustituible para la defensa aérea ucraniana. Hace apenas un año, esta opción para derribar Shaheds era irreal. Ahora, todo ha cambiado radicalmente. Lo que alguna vez parecía ridículo se ha convertido en un elemento barato y fundamental de la defensa de Ucrania, mientras Rusia bombardea sus ciudades con armas cada vez más potentes. Ante las oleadas de drones explosivos, Ucrania utiliza cada vez más interceptores baratos para detenerlos. Esta arma derribó 150 drones de ataque durante un reciente bombardeo. Ahora Ucrania aspira a producir 1.000 interceptores al día. Uno de los principales portales de noticias del mundo, Business Insider, escribe que los drones interceptores tipo Sting, que Ucrania está produciendo activamente ahora, podrían cambiar el curso de la guerra, ya que cuestan mucho menos que los Shahed. Siempre ha habido y sigue habiendo una búsqueda constante de medios económicos para destruir las capacidades ofensivas del enemigo en forma de drones y misiles. Y estos drones interceptores, cuyo costo es 10 veces menor, de hecho, que el del propio dron de ataque que va a atacar un objetivo civil o militar, han llevado a la expansión de este tipo de soluciones. Desde principios de 2024, los ingenieros y desarrolladores ucranianos de drones comenzaron activamente a modificar cuadricópteros para convertirlos en drones capaces de destruir Shaheds. Los diseños de los drones interceptores están evolucionando rápidamente. Por ejemplo, el Sting está equipado con una ojiva que acelera hasta 340 km por hora gracias a 4 palas giratorias. Este interceptor, guiado por sensores, fabricado por el productor ucraniano de drones Wild Hornets, se asemeja a un cohete de mano y es lo suficientemente pequeño como para caber en una bolsa de viaje. Otros interceptores se parecen a pequeños planeadores. Las tripulaciones que los lanzan deben reaccionar instantáneamente ante las amenazas.
El piloto del Sting contó que su equipo sale de noche guiado por grupos de reconocimiento, teniendo solo 10 minutos para interceptar los drones rusos que se aproximan antes de que salgan de la zona de alcance. El perfeccionamiento de los drones interceptores no se detiene ni un minuto. Las tasas de éxito varían desde el 30% para algunos interceptores hasta el 80% o incluso el 90%. El éxito depende de una gran cantidad de factores. El tipo de objetivos, el momento de la intercepción, las habilidades del piloto y muchos otros. El interés y la demanda por los interceptores aumentaron drásticamente no solo en Ucrania, sino también en los países de la OTAN después de que los primeros drones rusos cruzaron la frontera con Polonia. Más aún, dado que el Kremlin sigue invirtiendo enormes sumas de dinero en el desarrollo y la producción de drones de ataque Shahed. Ucrania y los países de la OTAN quieren contar con una respuesta eficaz y sobre todo económica. Estamos manteniendo negociaciones con líderes bastante importantes en algunos segmentos a nivel mundial, con empresas que están interesadas en comprar nuestros drones. Algunas tecnologías, por ejemplo, que hemos adoptado de socios extranjeros con los que hemos trabajado, están integradas en nuestras soluciones y el interés es serio, porque tenemos el mayor, lamentablemente para nosotros, pero bueno para el mundo y para quienes fabrican armamento, el mayor campo de pruebas en el mundo de las tecnologías militares. Durante uno de los últimos ataques contra Ucrania, Rusia lanzó casi 800 objetivos aéreos. Y según estimaciones de las agencias de inteligencia occidentales, el Kremlin pronto podría lanzar hasta 2.000 Shaheds de diversas modificaciones. Además, la Federación Rusa está modernizando el Shahed y en el futuro posiblemente podrá alcanzar velocidades de hasta 300 kilómetros por hora. Por eso, la aparición de drones interceptores ucranianos debería simplificar y hacer más eficaz el trabajo de la defensa antiaérea. Además, desde el punto de vista financiero, los interceptores ucranianos son rentables de utilizar y la victoria en la guerra siempre implica decisiones económicas acertadas. Urgente, Lukashenko al borde del abismo. Las sanciones están destrozando la economía de Bielorrusia. Putin está en pánico y el anciano se retuerce como una serpiente en una sartén. En Minsk se escuchó algo increíble. Esto fue un verdadero shock para los rusos. ¿Qué le espera ahora al mundo y a Ucrania? Todos los detalles impactantes, mirar. La tendencia de reanudar el diálogo entre Bielorrusia y Estados Unidos ha cobrado cierto impulso positivo. Es hora de decir algo sobre esto. Lukashenko intenta por todos los medios sentarse en dos sillas. Vladimir Alexandrovich necesita calmarse. Hay una buena oferta sobre la mesa. Considerado durante mucho tiempo uno de los aliados más leales de Putin, de repente ha comenzado a demostrar apertura a los contactos con Estados Unidos. Sí, unos gemelos interesantes, con una imagen de la Casa Blanca, pero intentaré no quedarme en deuda. Los periodistas escriben que está buscando una salida al aislamiento en el que lo metió Putin. Por eso ha intensificado los contactos con la Unión Europea. Washington, a pesar de la Unión Europea, comenzó a interactuar con Bielorrusia, enviando este año varias delegaciones a Minsk. Y todo debe ser justo como una vez acordamos con los estadounidenses. Minsk aprovechó la ventana de oportunidades que se abrió. Lukashenko intentó de buena gana recuperar al menos algo de confianza de los estadounidenses. El fiel camarada se puso a elogiar a Trump. Trump se merecía ese premio Nobel, había que dárselo. Trump hizo mucho por la paz. En septiembre mantuvo una conversación telefónica con Donald Trump e incluso lo llamó un líder muy respetado. Entendiendo que el hielo se había roto, el dictador bielorruso espera lograr al menos un levantamiento parcial de las sanciones occidentales. Coincidimos en la opinión con el presidente Mirán de que las sanciones son un tiempo de oportunidades. Para nosotros es muy importante no perder este tiempo. Lukashenko entiende que Irán y África no son aliados y que el dinero de Putin se está acabando. Lukashenko ha dado la señal de que también está dispuesto a hablar con Volodymyr Zelensky. Nuestra posición es que es necesario reunirse y en esta situación tan difícil encontrar un consenso. Este trabajo también se está llevando a cabo. Por supuesto, aquí mucho depende de la parte ucraniana. Nuestro presidente trabaja al máximo para de todos modos estabilizar la situación en la región. En las últimas semanas, diplomáticos bielorrusos supuestamente han estado realizando varias reuniones con representantes europeos. En Bruselas, este gesto se interpretó como un intento de Lukashenko de salir de las sanciones y volver al comercio internacional.
Intentemos elaborar un acuerdo global como le gusta al señor Trump. Un gran acuerdo. Así es como él lo llama. Los periodistas escriben que es precisamente Yuri Ambrazevich, nombrado embajador de Bielorrusia ante el Vaticano, quien de hecho coordina los contactos de Minsk con Europa Occidental. Él transmitió a los diplomáticos europeos el mensaje de que Bielorrusia busca romper el aislamiento político y supuestamente está dispuesta a desempeñar el papel de mediador entre Rusia y Ucrania. Por eso para nosotros una Ucrania soberana e independiente es una cuestión grande y principal. Debe ser pacífica, no crearle problemas a nadie. Y desarrollarse como un Estado independiente sin amenazas. Estamos a favor de esto. Estamos a favor de la paz y en este sentido estamos dispuestos a trabajar. A Bielorrusia como el aliado más cercano de Rusia en la cuestión de la resolución de la crisis ucraniana, así como en la construcción de la arquitectura de seguridad regional, se le asigna, como ya he dicho, un papel determinado. Los americanos nos vieron en este proceso. Europa reacciona con moderación a las convulsiones de Lukashenko, sabiendo que al hombre del bigote le gusta jugar. Ven. El término doble juego se refiere a una situación en la que una persona actúa de manera engañosa o ambigua, mostrando diferentes intenciones o comportamientos según con quién interactúe. Los diplomáticos europeos reconocen que Min está tratando de demostrar independencia respecto de Moscú, pero la mayoría cree que Lukashenko tiene una verdadera independencia. No tiene. No hace mucho, las autoridades bielorrusas volvieron a arrestar a varios opositores y paralelamente con Rusia realizaron ejercicios o, por ejemplo, para aparentar, invitaron supuestamente a militares estadounidenses al Zapad 2025. Al contarle a Estados Unidos sobre sus intenciones pacíficas, Lukashenko le hace el juego a Putin. Por ejemplo, proponiendo construir una central nuclear en el este de Bielorrusia para suministrar electricidad a los territorios ucranianos temporalmente ocupados por el Kremlin. Si se toma la decisión, de inmediato comenzaremos a instalar un nuevo bloque energético o una nueva central, si surge tal necesidad en el oeste de Rusia y en las regiones liberadas. El gobierno lo calculará. La cuestión de la financiación ni siquiera se plantea. Lukashenko, como un taur ya experimentado, coquetea con Occidente sin soltar la mano que le da de comer. Del Kremlin. Tales maniobras de Minsk, tratando de complacer a ambos bandos, suelen terminar con que una de las sillas finalmente se rompe. Sentencia para el Kremlin. Ha sucedido. Chequia ha puesto en marcha la cadena de la muerte contra Putin. Las municiones han caído sobre el frente. Europa está rompiendo todas las reglas del juego. Moscú está en pánico. El Kremlin está a un paso del colapso total. Este giro estratégico puede destrozar todos los planes de Putin. Todos los detalles impactantes. Míralo a continuación. Ucrania y Chequia están creando su propio Ramstein. El objetivo de nuestro país es profundizar esta cooperación mediante la firma de un acuerdo intergubernamental y un programa de apoyo a las empresas afectadas, un Ramstein industrial, señaló el ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, Oleksiy Sobolev. No solo el complejo militar industrial checo, sino también el liderazgo político del país en el contexto de las llamadas iniciativas técnicas, es un elemento clave en el apoyo material y técnico a las fuerzas de defensa de Ucrania. La Embajada de la República Checa en Kiev informa que Chequia apoya la transformación democrática y la integración euroatlántica de Ucrania, tanto en el ámbito político como a través de proyectos e iniciativas concretas. Para el Ministerio de Asuntos Exteriores de Chequia, Ucrania es un país prioritario en la cooperación para la transformación, un país de especial atención en el marco de la cooperación checa para el desarrollo, así como beneficiario de ayuda humanitaria. En este momento, según la iniciativa checa, ya se han entregado alrededor de 2 millones de proyectiles de artillería.
Esto ha fortalecido significativamente las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania, tanto en el momento como en la lucha contra batería, y en consecuencia el coeficiente de destrucción de fuego en relación con los ocupantes rusos. La parte checa ha entregado para las necesidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania alrededor de 70 tanques, T-72, M1 y más de 140 vehículos de combate de infantería, sistemas de lanzacohetes múltiples, y en consecuencia se han entregado alrededor de 4,5 millones de municiones, incluyendo proyectiles para sistemas de artillería y cohetes, además de armas de fuego. En condiciones de guerra, en Ucrania permanecen 220 empresas checas. También, en el marco de la cooperación, Ucrania planea entregar a Chequia una lista del equipo industrial necesario, que necesitan las empresas afectadas como resultado de las acciones militares. En el territorio de este país se realiza la reparación de vehículos blindados dañados y de medios de destrucción. Además de esto, también se produce munición de artillería, principalmente de calibre soviético de 152 milímetros. Es decir, son aquellas empresas que permanecieron en el territorio checo desde la época del Pacto de Varsovia, y teniendo en cuenta que alrededor del 70% de los medios de destrucción de las Fuerzas Armadas de Ucrania todavía son de fabricación soviética, esta es una ayuda invaluable por parte de este país. En el marco de la iniciativa checa, se optimizan los procesos de adquisición y entrega de municiones. La parte checa también entregó a las fuerzas de defensa de Ucrania aviones y helicópteros provenientes, respectivamente, de las unidades de aviación de las Fuerzas Armadas de su país. En este momento, la principal iniciativa de Chequia es precisamente la creación de las llamadas coaliciones, dirigidas ante todo a mejorar las capacidades de las fuerzas de defensa de Ucrania en el contexto de la confrontación con la agresión rusa. La memoria histórica del pueblo checo recuerda bien el desastre que Rusia puede traer a tierras ajenas. Por eso los checos apoyan a Ucrania, que ahora está luchando contra el agresor, sin permitir que los rusos conquisten tanto su propio país como toda Europa. Sensación desde Moscú. El nuevo líder de Siria llegó a Putin, pero las negociaciones se estancaron. El presidente de Siria se niega a bailar al son del Kremlin y plantea sus propias condiciones. Un nuevo puñal en la espalda del dictador. Putin pierde definitivamente su influencia en la región. ¿Qué pasará con las bases militares rusas en Siria? Todos los detalles impactantes. Mirar. Tanto esfuerzo, tanta esperanza y todo, al final, en vano. A lo largo de muchas décadas se ha desarrollado una relación especial entre nuestros países. Y todo esto es para derretir el hielo entre Siria y Rusia. Un enemigo reciente que Moscú prometió destruir llegó de visita a Rusia. El presidente sirio Ahmed al-Sharaa. Hubo apretones de manos, sonrisas no demasiado amplias y un poco de formalidad para el protocolo. Aquí está la paradoja. Esas mismas relaciones especiales no ayudaron a Putin a resolver la cuestión clave con el líder sirio sobre las bases militares rusas en el territorio del país. Cualquier base que se encuentre lejos del país es una oportunidad de influencia estratégica. Al fin y al cabo, algunos bombarderos pueden volar allí, algunos misiles pueden lanzarse desde allí. Y la pérdida de una base así es, sin duda, una derrota, independientemente de cualquier otra cosa. Y todo el problema es que todos los acuerdos que Rusia firmó con Siria bajo el régimen anterior están actualmente suspendidos y se consideran inaceptables. Incluso a pesar de los esfuerzos de Putin. Durante más de 80 años hemos mantenido relaciones diplomáticas y de hecho, estas se establecieron en los momentos más difíciles para Rusia, para la Unión Soviética. Esto es lo interesante. El nuevo gobierno de Siria quiere llevar al anterior presidente dictador Bashar al-Assad ante la justicia por crímenes contra el pueblo sirio. Y el propio Assad se esconde en Rusia. No creo que las negociaciones con ellos sean tan importantes como para entregar a Bashar al-Assad. Creo que Putin lo reservará para negociaciones más serias para él, como por ejemplo con el propio Trump. ¿Pero para qué necesita Putin a Siria? ¿De verdad es solo por las bases militares rusas en su territorio? Son como plataformas, puntos de apoyo desde los cuales se puede expandir esa misma influencia rusa en diferentes continentes. Cuantas menos de esas plataformas haya, más difícil es.
Y en este sentido, el significado geopolítico de Rusia ya está cayendo cada vez más. Por supuesto, la pérdida de Siria aquí es algo bastante crítico, sobre todo porque estas relaciones vienen desde la época soviética y como en muchos otros temas, Putin también lo ha echado todo a perder aquí. Parece que ahora han llegado otros tiempos. El nuevo gobierno en Siria declara que no hará concesiones a Moscú ni perjudicará los intereses del pueblo sirio. Simplemente el protegido de Moscú perdió y aquellos a quienes apoyaban otros países, otras fuerzas, ganaron. Por eso, naturalmente, en este caso, el nuevo gobierno de Siria es más bien, digamos, un ejecutor y no quien toma las decisiones. Por lo tanto, si Putin finalmente pierde sus intereses con otros grandes actores aquí, no podrá resolver la cuestión de Siria de ninguna manera. Vaya noticia. Ahora no es Putin quien dicta las condiciones, sino la propia Siria. Parece que al dueño del Kremlin le tocará hacer lo que menos le gusta, negociar. ¿Pero lo logrará? La probabilidad solo existirá si logra llegar a un acuerdo con quienes están detrás del actual poder sirio. Y por ahora esa probabilidad no es muy alta. Sin embargo, si tomamos el caso de Turquía, Putin intentó disculparse y reconciliarse con Azerbaiyán. Veremos qué sucede después. Por eso, en cualquier caso, todo lo que está ocurriendo es una señal de debilitamiento de las posiciones de Moscú, no de su fortalecimiento. Y aquí está el resultado. La visita en la que Putin tenía puestas sus esperanzas no llevó a nada. Sin nuevos acuerdos, sin garantías, sin compromisos. Últimamente, la sensación de que Putin está bastante desconectado de la realidad es cada vez más fuerte. Por eso, tal vez ni siquiera la derrota en Siria le hace comprender que hoy ya ha dejado de ser un actor geopolítico. Se esforzó tanto, pero lamentablemente Siria cambió. Para Putin esto no es solo un fracaso en las negociaciones, es la pérdida de una zona de influencia que construyó durante años. Eso es todo. Para más noticias candentes del frente, véanlo ya en la próxima edición.